Muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos saludando a los hermanos y amigos que en esta hora se han conectado con nosotros para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar en esta noche tratando sobre la persona más importante sobre la tierra, el Espíritu Santo, el compañero que el Señor Jesús nos envió, el amigo inseparable de cada cristiano. Y es importante que nosotros consideremos la realidad de que el Espíritu Santo es una persona. No es una unción, no es una energía, no es un poder, sino es una persona. Naturalmente, el Espíritu Santo nos unge, nos reviste de poder y nos hace instrumentos efectivos para que el nombre de Jesús sea glorificado. Pero ante todo, el Espíritu Santo es una persona con la cual nosotros debemos de tener comunión. Y a través precisamente de el libro de los Hechos vamos a ver cómo siempre el Espíritu Santo estuvo interactuando con los discípulos. O sea, siempre les acompañó y siempre estuvo guiando sus acciones, también dirigiéndoles a nuevos campos de evangelismo. Y en alguna ocasión le cerró las puertas al apóstol Pablo para que no predicase la palabra en Asia, porque había una prioridad, había una misión que cumplir en Macedonia. Entonces el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para predicar la palabra en Macedonia y no en Asia, que era el deseo que él tenía. Pero la necesidad estaba manifiesta en Macedonia, entonces el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para hablar a una persona allí en Macedonia y allí surgió precisamente una iglesia. Entonces nosotros no debemos ser guiados en la obra del Señor por nuestros sentimientos ni por nuestros razonamientos, sino que debemos depender de la dirección y la guía del Espíritu Santo. Porque aunque vayamos a hacer la obra del Señor, debemos hacer siempre las cosas enteramente en la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios nos la muestra el Espíritu Santo. Bien, vamos a orar y que el Espíritu Santo sea en esta noche haciéndonos entender la palabra y que seamos edificados nosotros. Bueno, ahora mismo quiero que, aunque vamos a hablar, a estar meditando sobre la obra del Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo, ahora mismo él me inquieta leer una porción, una oración allí en el libro de Efesios, para iniciar esta reunión. Entonces, dice el libro de Efesios capítulo 1, vamos a leer una oración que está allí, que hizo el apóstol Pablo. Y es una oración que todos nosotros también debemos de hacer. Continuamente debemos de tener presente esta oración. Así que les invito para que escriban. Esta oración está en Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante, hasta el versículo 23. Y si usted está continuamente orando esta palabra, orando con esta palabra, entonces usted va a recibir sabiduría y revelación. Porque por esto oraba el apóstol Pablo, para que la iglesia y los creyentes, no solamente de Éfeso, sino también todos los creyentes, usted y yo, recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, leemos en Efesios 1:15. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe
en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nosotros estamos orando esta oración continuamente por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros pastores también, y por muchos hermanos y familiares que son creyentes, porque esta es una oración para creyentes, ¿sí? Se está pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación para los creyentes, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para escribir esta oración, para que nosotros también continuamente la estemos teniendo presente al orar. Y si nosotros pedimos espíritu de sabiduría y de revelación, pues créame, que es lo que vamos a recibir. Y vamos a notar que al leer la palabra, pues ahí está presente el espíritu de sabiduría y de revelación, para mostrarnos esos tesoros que tiene la palabra del Señor. Entonces, aquí, por ejemplo, dice la palabra que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia extraordinaria. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces notemos aquí que muchas veces nosotros hemos estado viviendo nuestra vida cristiana sin hacer uso de esta supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. Es decir, pocos somos conscientes, pero el Espíritu Santo desea que nosotros seamos conscientes de que en nosotros está operando esa supereminente grandeza del poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Se imaginan? Ese poder tan extraordinario que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra que está operando ahora mismo en usted y en mí, que somos creyentes en Jesús. Y nosotros debemos de pedir espíritu de sabiduría y de revelación para conocer acerca de este poder y cómo utilizarlo para extender el reino de Dios, cómo utilizarlo para vivir vidas cristianas victoriosas. Bueno, entonces teniendo esto como introducción, digamos, con un pasaje aquí introductorio sobre la obra del Espíritu Santo, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para meditar en tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo sea revelándonos acerca de su persona, de su obra allí a través del libro de los Hechos, que nosotros podamos entender claramente que la iglesia primitiva, los apóstoles, los creyentes, siempre trabajaron en comunión contigo, que recibían instrucciones directas de ti, Espíritu Santo, para hacer la obra, y que este es un ejemplo extraordinario para nosotros, y más para cada pastor y para cada
uno de los que estamos predicando la palabra, enseñándola. Señor, necesitamos mantener esa comunión, pero no solamente nosotros, sino cada creyente, para vivir su vida cristiana diaria en una forma exitosa, en una forma victoriosa, glorificando a Dios continuamente en lo que dice y en lo que hace. Necesitamos mantener esa comunión contigo, Espíritu Santo. Y te damos gracias porque se acerca este tiempo del regreso de Cristo. Y sabemos que viene un tiempo de avivamiento extraordinario sobre toda la tierra, donde millones y millones de almas van a recibir el mensaje del Evangelio del Reino y van a conocer de Cristo, van a experimentar que Él es real, van a experimentar su poder transformador en sus vidas, su poder liberador de toda opresión del enemigo, que el enemigo es Satanás, que es un enemigo real, existe, no es un cuento, no es un fantasma, no es, sino que realmente existe ese enemigo y el Espíritu Santo en nosotros nos da la victoria contra él. Naturalmente, por la obra que Cristo hizo en el Calvario. Bien, entonces, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces dice la palabra del Señor aquí en Hechos capítulo, ayer vimos el Evangelio de San Juan, cómo el Señor habló acerca de la venida del Espíritu Santo a la tierra. ¿Se imaginan? 4,000 años sin que el Espíritu Santo estuviese dentro de una persona, ¿sí? Y ahora llevamos 2,000 años en que el Espíritu Santo ha venido haciendo habitación en hombres y mujeres que se han rendido a Él. Pero se acerca este tiempo de avivamiento extraordinario, un tiempo en el cual nosotros debemos siempre contar con la guía, la dirección, el consejo, la orientación del Espíritu Santo. Y debemos de acostumbrarnos a oír su voz, así como vemos que el Espíritu Santo hablaba a los apóstoles y a los creyentes en el libro de los Hechos, también nos habla a nosotros. Y es maravilloso ser guiados por el Espíritu Santo. Él lo saca a uno en un instante de aprietos, de circunstancias difíciles, de momentos de adversidad, nos voltea completamente las cosas y nos trae tranquilidad cuando nosotros aprendemos a oír su voz y cuando le tenemos como compañero, porque ciertamente Él es un compañero que el Señor Jesús nos envió. De la misma manera en que Jesús estuvo con los discípulos y ellos compartieron con Él esa amistad, le preguntaban al Señor Jesús, explícanos esta parábola. Créanme que es el deseo de Dios nuestro Padre que nosotros tengamos esa comunión, esa amistad con el Espíritu Santo. A veces se nos hace difícil porque, a diferencia de los apóstoles con Jesús, pues ellos podían ver a Jesús, pues comían con Él y le preguntaban acerca de sus inquietudes, de las parábolas que no entendían. Pero no hay diferencia, la única diferencia es que ahora el Señor Jesús no está físicamente con nosotros, pero está el Espíritu Santo que nos revela su presencia. Y nosotros con el Espíritu Santo podemos tener una amistad y preguntarle a Él, así como los apóstoles preguntaban a Jesús, ¿sí? Ese es un asunto de fe. Como dijo el Señor Jesús, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, bienaventurados los que sin ver al Espíritu Santo sencillamente creen que vive en nosotros, que nos acompaña, que nos guía, que nos dirige y contamos con Él y tenemos amistad con Él. Bueno, Hechos 2, en el libro de Hechos encontramos nosotros entonces las últimas palabras del Señor Jesús. Dice en Hechos
1, del 1 al 4, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Se refiere al Evangelio de Lucas. ¿Sí? Lucas escribe el libro de Hechos y también escribió el Evangelio de San Lucas. Entonces dice, en el primer tratado hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, el libro de los Hechos son las cosas que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de los apóstoles por la presencia del Espíritu Santo en ellos. Entonces dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, aquí es importante también que el Espíritu Santo nos ha traído el reino de Dios. El reino de Dios está en la tierra, pero es manifestado por el Espíritu Santo a través de los creyentes. ¿Sí? Estas son verdades que vamos comprendiendo a medida que meditamos en la palabra. Dice, y estando juntos, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí encontramos, tenemos que aclarar lo siguiente. Recuerdan ustedes que en Juan 20 el Señor sopla sobre los discípulos y les dice recibid el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo en ese instante entró en los corazones de los apóstoles, ¿sí? Y aquí entonces se refiere a otra manifestación del Espíritu, que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Entonces lo que el Señor les dijo que a los discípulos que esperaran en Jerusalén era el bautismo del Espíritu Santo. O sea, que esperasen que el Espíritu Santo viniese sobre ellos para que fuesen ungidos, para anunciar el reino de Dios. ¿Sí? Jesús mismo necesitó de la unción del Espíritu Santo para anunciar el reino de Dios. Dice Hechos 10:38 que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la misma unción que vino sobre Jesús, ahora viene también sobre nosotros, los creyentes. Así que las mismas palabras que están en Lucas capítulo 4, versículo 18, que Jesús las dijo para él, o sea, dice, hoy se han cumplido en mí estas palabras delante de vosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año de la buena voluntad de nuestro Dios. Entonces, ahora nosotros también, después de que el Espíritu Santo ha venido y nos ha ungido, esas palabras podemos decirlas para nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí y soy ungido de Dios para todas las cosas que el Señor Jesús hizo, yo las continúe haciendo en su nombre y con la unción del Espíritu Santo. Bien, entonces por eso es que la iglesia no puede jamás renunciar a la manifestación del Espíritu Santo con señales, prodigios, milagros y maravillas, porque precisamente somos ungidos con el poder del Espíritu Santo
para que nosotros hagamos todas estas cosas. Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona y le unge. Y como evidencia, aquí como dicen Hechos 2, como evidencia, los creyentes hablan en otras lenguas, ¿sí? Los creyentes usamos lenguajes que da el Espíritu Santo para orar a nuestro Padre Celestial, para magnificar su nombre, ¿sí? Cuando oramos en otras lenguas, esas lenguas que da el Espíritu Santo, nos edificamos a nosotros mismos. O sea, el Espíritu Santo edifica nuestro espíritu. Bien, y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces notemos, recibiréis poder ¿cuándo? Cuando hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y estén ungidos y hablen en otras lenguas, entonces dice, han recibido poder para ser testigos de Jesús. Y ser testigos de Jesús es hacer sus obras, ¿sí? Es hacer las obras que el Señor Jesús comenzó a hacer, que nosotros continuemos sanando a los enfermos, echando fuera demonios, predicando las buenas nuevas de salvación a la gente. Para eso es el Espíritu Santo. Bien, viene el cumplimiento entonces de la promesa. Se le llama la promesa. ¿Por qué? Porque desde el libro de Joel, en Joel 2:28 se nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Vayamos, Joel, en Joel 2, versículo 28 dice, y después de estas cosas, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando habla de toda carne significa sobre toda persona sin distinción, porque Dios no hace acepción de personas para derramar del Espíritu Santo. Y sobre todo, toda persona que crea en Jesús, el Espíritu Santo está dispuesto para que sea derramado sobre su vida. Puede pedirlo y le será dado. Entonces dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sí? O sea, sin el Espíritu Santo no habría profecía en la iglesia. ¿Sí? Pero este es uno de los dones que están activos en la iglesia. El don de profecía, el don de lenguas, interpretación de lenguas, eso está activo en la iglesia por el Espíritu Santo. Y también dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y si nosotros hacemos este recorrido a través del libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo guió a muchos de los apóstoles a través de visiones, ¿sí? A través de sueños. Por ejemplo, a Pablo le mostró la visión de un varón macedonio en sueños. A Ananías, cuando Saulo se convirtió, entonces a Ananías se le aparece el Señor en visión. Y las visiones y sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Así que sin el Espíritu Santo no habrían visiones ni sueños, pero el Espíritu Santo dirige a través de visiones y de sueños. Y dice que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Notemos que el Señor anuncia prodigios, señales, prodigios, maravillas en el cielo y en la tierra. Todo esto ocurre, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ha descendido a nosotros, está presente en la tierra y Él no se ha ido. Algunos argumentan que hoy día no esperemos señales y maravillas. Bueno,
pues muchos no esperan señales y maravillas porque tampoco tienen presente al Espíritu Santo. Y si no se le tiene presente, pues es difícil que se vean señales y maravillas, ¿sí? Pero cuando tenemos presente al Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos va a dirigir para que se hagan esos milagros y señales para que el nombre de Jesús sea glorificado. Bien, entonces se cumple, dice, desciende la promesa. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Este día de Pentecostés era la celebración de una fiesta, era la fiesta de los frutos que se celebraba 50 días después de la Pascua, o sea, después de la muerte de Cristo. Entonces vino la celebración del Pentecostés, y ese día, 50 días después de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo descendió y se recogieron los primeros frutos. Sabemos que en ese día se convirtieron 3,000 almas, 3,000 personas creyeron en Jesús, y así comenzó la iglesia, en una sola predicación, 3,000 almas convertidas a Jesús. Bueno, pero ¿cómo descendió el Espíritu Santo? Dice aquí que de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces notemos que nosotros no podemos apartarnos de la palabra, y siempre que leamos la palabra debemos de tener hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice la palabra. Tener hambre de ver estas cosas y experimentarlas, y que las cosas de la historia se conviertan en los hechos de nuestra experiencia. Yo no quedaría conforme con solamente leer que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y leer que eso fue una experiencia para ellos, pero no para mí. No, la Biblia está diciendo que es para todos, porque aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a través del tiempo. Y como la palabra del Señor hoy día, mediante la predicación y el anunciar a Cristo, pues mucha gente se convierta a Jesús en este tiempo. Para la gente de este tiempo también es la promesa del Espíritu Santo. Entonces podemos reclamarla, podemos decirle, Padre, envía la promesa del Espíritu Santo. Decirle, Señor Jesús, tú eres el que bautizas con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que me bautices con el Espíritu Santo y fuego. Sí, Señor. Y notemos que el Señor presentó al Espíritu Santo como una necesidad. Recordemos allá en Lucas, cuando el Señor habla de que si nuestro hijo nos pide pan, no le daremos una piedra; si nos pide un huevo, no le daremos un escorpión; y si nos pide un pescado, no le daremos una serpiente. Ahí dice en Lucas 11:13, dice, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, nosotros miremos el contexto donde el Señor pone el pedir el Espíritu Santo. Está hablando el Señor de cosas necesarias. El pan es muy necesario. Si un hijo nos pide pan, pues no está pidiendo un juguete, sino está pidiendo pan, y no podemos negarle el pan porque es algo necesario para su vida. Si nos pide huevo, también. Si nos pide pescado, proteína, eso es necesario, es algo que necesita nuestro hijo para vivir. Y entonces, dentro de ese contexto de necesidad, dice, así también
mi Padre les dará el Espíritu Santo porque es necesario que lo tengan. Entonces, notemos que no es una cuestión opcional, sino que nosotros debemos de pedir a Dios que nos bautice con el Espíritu Santo, que envíe la promesa del Espíritu Santo sobre nuestra vida, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo ya no tenemos que esperar 10 días, como los apóstoles esperaron 10 días, porque el mismo Espíritu Santo está en la tierra ahora mismo. Entonces es en cualquier instante. Nosotros podemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces solamente que lo pidamos de todo corazón. Y dice que cuando Él vino, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, todos. Los 120 que estaban ahí esperando al Espíritu Santo, vino sobre todos. Todos fueron llenos, ¿sí? Notemos que eso es otro dato interesante, que no es solamente para algunos o para los que, sino para todos, ¿sí? Para todos, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, entonces uno es lleno del Espíritu Santo y dice de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces uno nota que uno está alabando al Señor y el Señor de pronto le da palabras que no conoce. Comienza uno a alabar, está diciendo: Padre, te alabo, te bendigo, te amo, Jesús, gracias Señor porque me amas, me has bendecido grandemente. Bendito Turubakari, Katiri, Birisiri, Birishari, Akara, Kaya, Atomo no Tutubakunda, Katara, Kachiri, Birisari. ¿Se da cuenta? Entonces eso pasó ahí. Estaban alabando al Señor, adorándole y de pronto resultaron hablando en un idioma que no conocían ni entendían, ¿sí? Y habían muchos idiomas, algunos eran entendibles, porque dice la Escritura que habían venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés judíos de diferentes lugares del mundo. Recuerden que los judíos habían sido esparcidos por todas las naciones, pero ellos en fiestas especiales como esta viajaban y estaban en Jerusalén. Venían en especial para la celebración de esa fiesta. Entonces habían venido de muchas naciones donde habían aprendido los idiomas de esas naciones y entonces quedaron sorprendidos cuando escuchan a estos galileos que no sabían más sino su idioma natal. Ese era el único idioma que conocían ellos, los galileos. De pronto ellos los escuchan hablar en idiomas que no conocían, pero que ellos sí entendían porque venían de esas regiones donde se hablaban. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, ¿y qué hablaban? Dice que hablaban las maravillas de Dios. Bien, entonces aquí el Espíritu Santo hace su entrada y notemos que la iglesia necesita de la estrategia del Espíritu Santo. A veces hemos hecho planes y programas para que extender el reino de Dios, pero no necesitamos, sinceramente, si nos rendimos al Espíritu Santo, Él tiene estrategias que nos va a mostrar cómo extender el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que usó el Espíritu Santo para comenzar la iglesia, para aumentar el número de creyentes, fue esta: de venir como un viento recio que soplaba. Entonces se produjo un estruendo y la gente salió de las casas y vino para a este lugar donde se escuchaba que de ahí procedía este sonido. Y ahí es cuando encuentran a los galileos hablando en lenguas. Y entonces querían una explicación. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y les dice: varones israelitas, y les explica acerca de ese evento. Dice: es que se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel, de que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y entonces luego pasa a hablarles acerca de Jesús,
porque el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, sino que el Espíritu Santo tiene como función glorificar a Cristo. Así que Él vino es para que hablemos de Jesús y manifestemos las obras de Jesús, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer notar a Jesús en la predicación de la palabra, pero contamos con el Espíritu Santo. Entonces Él hizo ese estruendo y se reunió una gran multitud y Pedro predica y se convierte en 3,000. Dice la palabra en Hechos 2:41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué excelente resultado. Un solo mensaje y 3,000 personas ganadas para el Señor. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo también. Contar con la unción del Espíritu Santo con el fin de que con un solo mensaje multitudes de gentes vengan a Cristo. Reconozcan, sean tocadas en su espíritu por el Espíritu Santo y sean compungidas de corazón y se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo, diciendo: Señor, necesitamos ser libres de nuestro pecado. Nuestro pecado nos está consumiendo, no podemos tener paz, queremos ser libres de esta vida llena de vanidad, de esta vana manera de vivir. Yo quiero un cambio en mi vida, y la gente viene a Cristo y experimenta el cambio que desea. A todos los sedientos, venid a las aguas, es lo que dice el Espíritu Santo. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Entonces presentamos con la unción del Espíritu Santo a Jesús, y la gente recibe a Cristo y comienza a tener una vida completamente distinta. ¿Por qué? Porque con Cristo también viene la presencia del Espíritu Santo. Y nos convertimos en templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Bien, entonces aquí en el capítulo 3, continuando con cómo creció la iglesia tan rápido en Jerusalén. Bueno, dice por la estrategia del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, dice que colocaban a un hombre cojo de nacimiento de más de 40 años, que jamás había andado, lo colocaban allí a mendigar. Y cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo, este hombre extendió la mano, esperando recibir algo, una limosna de Pedro y de Juan. Y ellos dijeron: no tengo plata ni oro, dijo Pedro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre, que jamás había andado, le fueron enderezados los huesos de sus pies y tobillos en un instante. Y entonces entró con ellos saltando y alabando al Señor al templo, y toda la gente le vio y querían una respuesta. Y Pedro nuevamente se levanta con la unción del Espíritu Santo y les da un tremendo mensaje y les habla de Jesús, porque siempre el mensaje tiene que hablar de Jesús. Y entonces se convirtieron a Cristo. Se convirtieron 5,000 hombres. Mire esa forma tan acelerada: 3,000, 5,000. ¿Sí? A veces la gente hoy día muchas veces se escuda la falta de crecimiento de las iglesias diciendo: no, pues es que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. ¿Sí? Pero la calidad, hermanos, es en la comunión del Espíritu Santo. Cristianos de calidad realmente son aquellos que viven una vida de comunión con el Espíritu Santo y que no están sin fruto. Así que están manifestando el reino de Dios por donde quiera que van, como Pedro aquí, que se encuentra este hombre cojo y ocurre un milagro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba llenando su vida. Bueno, resultado: 5,000 hombres se convirtieron a Jesús. ¿Sí? Dice la palabra que continúa hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y dice que la iglesia creció y la gente en Jerusalén se llenó de celos. Los principales sacerdotes se llenaron de celos
y comenzaron a amenazar a los apóstoles de que no predicaran ni anunciaran el nombre de Jesús. Y ellos oraron, ya sabemos esta oración, una oración guiada por el Espíritu Santo, maravillosa, en Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿qué pidieron ellos? No dijeron, Señor, guárdanos de nuestros enemigos. Mire, Señor, que nos van a matar. Ellos no oraron el problema, oraron la solución. Y es lo que nosotros también, conociendo las promesas y el pensamiento de Dios revelado en su palabra, debemos orar en la solución. El problema lo sabe Dios. ¿Para qué vamos a orar el problema? Pidamos la solución. ¿Y ellos cuál fue la solución? Señor, necesitamos valor para seguir predicando. Señor, nos están amenazando, pero necesitamos que no haya en nosotros, en nuestro corazón, el más mínimo temor de seguir anunciando a Cristo. Danos denuedo, danos palabra ungida con el Espíritu Santo que no puedan contradecir ni refutar los que se oponen. Y esa fue la forma en que ellos oraron. Y además vieron que las señales y los prodigios hacían un estrago extraordinario en las huestes del enemigo, porque con esta sanidad, este milagro del cojo que fue sanado, se convirtieron 5,000. Mire, esa es una estrategia extraordinaria del Espíritu Santo. Los milagros y las señales en el nombre de Jesús hacen que pueblos enteros se conviertan a Cristo. Y hoy día muchas veces rechazamos los milagros y no le damos importancia y descuidamos, y aún se predica muchas veces en contra de los milagros. ¿Por qué? Porque se ha perdido la comunión con el Espíritu Santo. Se tiene al Espíritu Santo como algo de la historia, pero no, es una persona que está con nosotros hoy y que está interesada en que nosotros los creyentes demos testimonio de Jesús por donde quiera que vayamos. Y está con nosotros. Entonces dice, ellos pidieron milagros. Dice, ahora, Señor, extiende, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, Señor, hemos visto que los milagros son una herramienta extraordinaria para que la gente se convierta y para que sepan que Jesús ciertamente resucitó entre los muertos, está vivo. Entonces los milagros son esenciales para que la gente se dé cuenta de que el Señor verdaderamente resucitó. Y ahora, cuando se va a un país musulmán, cuando se va al África, cuando se va a los hindúes, cuando se va a países orientales donde tienen religiones muy diferentes a la cristiana y que no han oído nada de Jesús, díganme, ¿cómo podemos convencer a una persona de esas de que Cristo está vivo, de que Cristo resucitó, de que en Cristo se ofrece arrepentimiento y perdón de pecados y una vida eterna? Pues cuando la gente ve los milagros, sencillamente concluyen, Jesucristo tiene que estar vivo, porque si no estuviese vivo, ¿cómo es posible que estos milagros puedan ser hechos? Cuando ven que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, la gente con cáncer es sana, y multitud de milagros. Entonces, este es el evangelio del reino que será predicado hasta el último tiempo. Dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estamos viviendo, hermanos, créanme, que estas cosas que estamos viviendo, esta cuestión de la pandemia y todo, ha venido fortaleciendo a la iglesia. Y estamos esperando que después de esto las iglesias se llenen y haya un avivamiento,
una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo y vamos a tener oportunidad de dar testimonio de Jesús con la unción y el poder del Espíritu Santo, con señales, prodigios y maravillas. Entonces, el Señor está preparando. Yo he escuchado y me asombra que muchos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para hablar precisamente de la necesidad de entrar en una comunión con el Espíritu Santo, en una amistad con Él, depender del Espíritu Santo para que nos guíe en este tiempo. El tiempo que estamos viviendo son tiempos de cumplimiento de señales, tiempos proféticos, y que hay una tremenda manifestación del poder satánico, pero también debe ser mayor la manifestación del poder de Dios. Entonces, la iglesia tiene que estar preparada para este tiempo y por eso el Espíritu Santo nos está guiando para que le busquemos, para que entremos en comunión con Él. Mire, si hay algo que le agrada al Espíritu Santo es que nosotros busquemos su dirección para predicar la palabra. Mire, aquí está, sin ir tan lejos, ahí los versículos que hemos leído. ¿Qué dijeron los apóstoles en la oración? Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces nosotros somos llamados a buscar de Dios que nos dé la palabra para predicarla con denuedo. Pero también pedir los milagros. Señor, yo quiero milagros. Señor, que tan pronto se reabra la iglesia y que ahí, a través de estos mensajes por internet, Señor, que a través, cuando oramos, hacemos esta oración y ordenamos en el nombre de Jesús sanidades en las casas, Señor, acontezcan estos milagros. Y hermanos, estamos esperando que se reabran las iglesias y vamos a tener un tiempo de mayor actividad en la oración, en hacer énfasis en que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, las iglesias que estén en esta comunión y en esta llenura del Espíritu Santo, créanme que nadie va a parar su crecimiento, va a ser algo extraordinario. Entonces mire que fue lo que gustó al Espíritu Santo esta oración. Y termina aquí el versículo 31 diciendo, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, el Espíritu Santo vino, les hizo vino y entró otra vez. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces hasta aquí dejamos como este mensaje aquí sobre el Espíritu Santo. Naturalmente, si seguimos a través del libro de los Hechos, vamos a ver toda esa manifestación del Espíritu Santo a través del libro y qué es lo que necesita hoy la iglesia para ganar y rescatar las almas que están cautivas a voluntad del enemigo. Entonces oremos al Señor por este tiempo de palabra y démosle gracias a Dios porque el Espíritu Santo está ahí en nuestra vida. Y los que no hayan sido bautizados todavía con el Espíritu Santo, pues pídanlo al Señor. Diga, Señor, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Pero si tú no eres creyente todavía, tienes primero que invitar a Jesús a entrar a tu corazón. Así que le invito para que haga una oración sencilla diciendo, repite esta oración: Padre, yo te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Y yo confieso que soy un pecador, que necesito de tu perdón, que necesito un corazón nuevo y que necesito que tú pongas tu espíritu dentro de mí. Padre, yo te doy gracias por esta tu palabra y creo, Señor, que Jesús murió en la cruz y que resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Yo la recibo hoy y te pido, Señor, que vengas a mi corazón y que me llenes
con el Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con el Espíritu Santo y fuego. Sí, Señor, yo quiero servirte y andar en pos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, también quiero orar por algunos enfermos que hay. De pronto alguien está enfermo ahí en la casa. Hago una oración en el nombre de Jesús. Por El esposito de la hermana Trina, el hermano Daniel, que tiene una bola en el lado derecho del estómago. Vamos a orar por nuestro hermano Daniel, el esposo de nuestra hermana Trinidad, que tiene un problema en una bola ahí en su estómago. Vamos a orar para que se desvanezca. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre tu hijo Daniel Celi, en el nombre de Cristo. Extiende tu mano, Padre, y ahora en el nombre de Jesús se desvanezca ese crecimiento, esa bola que hay ahí en su estómago. En el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de enfermedad y hablo vida, hablo salud. Por la llaga de Cristo declaro que el cuerpo de Daniel es sano ahora, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor. Amén y amén. Coloque tu mano allí en la parte afectada. Yo voy a orar por usted si estás enfermo. Cualquier enfermedad que sea, vamos a resistir al enemigo, vamos a reprender eso en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, también levanto mi mano y te pido que extiendas tu mano allí en cada hogar, sobre cada uno de tus hijos que se encuentre enfermo, sobre cualquier familiar, sobre todo amigo allí presente. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo esa enfermedad, ordeno que cese ahora. Hablo salud a los pulmones, en el nombre de Cristo. Hablo salud, ordeno que los pulmones trabajen bien, en el nombre de Jesús, una restauración de esa función pulmonar, en el nombre de Jesús. Yo declaro que esos pulmones son bendición para tu vida, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y que por las heridas de Cristo funcionan bien. Cristo cargó toda enfermedad y toda dolencia. Hablo salud para el hígado. Hablo salud para la tráquea, en el nombre de Jesús. Hablo salud para que sea expulsado de los riñones todo cálculo renal, en el nombre de Jesús, sea triturado y pulverizado y salga sin dolencia, en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Oh Padre glorioso, también reprendo toda enfermedad en las articulaciones, toda dolencia se va ahora. Comienza a mover esas manos, comienza a ejercitar esas rodillas, esos codos, en el nombre de Jesús, muévelos y diga: soy libre en el nombre de Cristo. Espíritu de enfermedad se va de mí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias. Y si mientras estás orando allí, alabando al Señor, notas que viene un nuevo lenguaje, háblalo. Sigue hablando en otras lenguas. Naitu, turu, batari, batiri, brisali, kachiri, brisaya. O toro, batura, bacanda, katomo, no toro, bakiri, brisaya. Habla en lenguas, como dice la palabra. Sé bautizado con Espíritu Santo y fuego ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, hay una petición de oración de Gladys Pérez pido oración para que Dios, a través del Espíritu Santo, le dé victoria y gracia y favor, y victoria y destruya. Bueno, no está todo el mensaje. Y destruya todo impedimento de los directivos en la universidad para su grado. Bueno, entonces declaramos puertas abiertas para el grado de Luis David, allí en la Universidad de Antioquia. En el nombre de Jesús declaramos gracia y favor en el nombre de Cristo. Declaramos que Señor sustenta su tesis, sustenta, sale bien ese último examen, entrevista, sustentación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, saludamos entonces también a Nori Nova, allí en Duitama, a Netalí Gijón, en Oaxaca, México. Dice gloria a Dios por esta hermosa oración. También saludamos a Marina Molano. Necesito de tu Espíritu Santo, mi Señor Jesús, en todo momento. Siempre nos acompaña. Dice que el Espíritu Santo permanece en nosotros.
Así que hay que reconocerlo solamente y tener amistad con él. Álvaro Augusto Vargas Rojas, Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Ruth en este nuevo año de vida al lado de nuestro hermano David. Gracias. Entonces, gracias por los saludos que también los hermanos a través del Face han estado enviando a mi esposa durante el día. Bueno, que Dios sea bendiciéndoles a todos los que han bendecido a mi esposa en este día. El Señor les colme también de bendición. Trinidad Celia Rincón, feliz cumpleaños, pastora Ruth, que Dios la bendiga con salud y muchos años de vida. La queremos mucho. También a Isla Perdomo Coronado, Dagoberto Romero está viendo este video, Leila Ramírez Carranza, pastor, y Rusita, que Dios le continúe bendiciendo por largos y lindos años. Gracias, Leila, Dios me le bendiga. Álvaro Augusto Vargas, le saludamos. Álvaro Barragán también dice, pastor, buena noche, bendiciones, gracias por la palabra. Álvaro, también dice Hilda Perdomo, amén, bendiciones. Valdeanayé Velandia, Mabel Ojeda Cardoso, Gladys Rodríguez, Trinidad Celia Rincón. Bueno, ya oramos por Daniel. Los Amanda Hernández Holguín, les saludamos. Un saludo para la pastora Ruth, de la hermana Luz Amanda Hernández. También Martica Cárdenas, feliz cumpleaños, pastora Ruth. Feliz y bendecido cumpleaños, pastora Ruth. Dios le llene de su gracia, amor, salud, paz y prosperidad. Un abrazo. Gladys Pérez Vera. Jorge Patiño. Buenas noches, pastor y familia pastoral. Bendiciones. Gracias, hermano. Hilda Perdomo, ya les saludamos. Ruth Marina Montoya, buenas noches, bendiciones para todos. Gracias por su saludo. Miguel Mejía Chaparro, saludamos también. Nubia Betancur, a María Orrinda Villamil, a Blanca Rodríguez, Juan David Bernal, mi hijo allí en Tunja, que dice Efesios 1:15 al 23. Es la cita que leímos al principio, la oración que les recomiendo que estén haciendo, la oración de Efesios 1:15 al 23. Abran su Biblia y léanla todos los días, pidan sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación, y el Señor les va a dar ese espíritu de sabiduría. Un saludo para la pastora Ruth, de Nancy Estela Torres Aguilera. Gladys Pérez Vera ya está. Bueno, entonces saludamos a Berta Corredora Beña, a Robin Argüello, allí con su familia también. Bien, ¿qué pasó aquí? ¿Se fue? Margie González. A Margie González le saludamos también, a John Edson Flores. Bien, entonces, no sé quién es más, no alcancé a ver más avisos acá de los que se han comunicado, pero bueno, con esto finalizamos. Entonces recuerden que ustedes son hombres y mujeres bendecidos de parte del Señor. La bendición de Dios está sobre sus vidas. Buenas noches. Entonces, y no olviden tener esa comunión con el Espíritu Santo.